contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al dulce hogar, al cielo esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Jesús, ¿qué haría el Señor en tu casa, en tu trabajo, en tu interior? ¿Qué haría Jesús en tu ansiedad? ¿Qué diría Él? Con amor, con paz, con verdad, Él te habla hoy. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor en tu casa, en tu trabajo, en tu interior? ¿Qué haría Jesús con tu hermano, con tu enemigo, con tu dolor? Él te llama a vivir como Él, Él te llama a amar como Él, Él te llama a seguirle hoy.
¿Qué tal, amados hermanos, estimados oyentes? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hartas semanas que habían pasado, ¿ah? Bueno, en esta oportunidad estamos en un nuevo episodio de ¿Qué haría Jesús? Así es, amados hermanos. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, bastante bueno. Bueno, yo no estoy solo, primeramente estoy con Boris. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Espero que esta sea una tarde muy hermosa para los que están escuchando y tenemos un programa muy interesante por algo que se vive a diario, y para este programa trajimos un invitado muy especial que se maneja mucho con estos temas, así que con nosotros también está nuestro hermano Héctor, que salude por favor. Hola, buenas tardes hermanos. Bueno, me tocó hacer visita. Aquí estoy con los hermanos para que un poquito hablemos sobre un tema que es recurrente y que está ya entrando fuerte a nuestras casas a través de nuestro celular, equipo o páginas web, que es sobre la IA. Así es, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, esta herramienta que llegó para quedarse, ya está en todos lados, está instalado, hasta la gente de los abuelitos ocupan la IA, entonces está en el celular, en el alcance de todos, etcétera. Sin ánimos de adelantarme ni nada, el día de hoy también tenemos nuestra efemérides, tenemos el programa, bueno, hay varias cositas que vamos a compartir el día de hoy. Nos vamos a ir a una pausa musical y entonces volvemos de lleno con nuestra efemérides y el tema del día de hoy. Dile a la persona que tienes a un lado, tú eres un sueño de Dios. Dicen que Dios tiene sueños, 8 billones de sueños, y dicen que eres uno de ellos. Mira qué hermoso destello eres de él, qué hermoso destello. Dicen que hay una casa en donde el tiempo no pasa, y dicen que no está muy lejos, puedes llegar si te atreves a creer. ¿Alguien se atreve a creer esta noche? Que levante su voz. Todos a la mesa, vamos Ciudad de México. Ya no hay tiempo que perder. Esta es la promesa y esta es la promesa. Gracia y vida eterna. Ya no hay nada que temer. Oh.
ausentó. Con vergüenza sus heridas ocultó. Mas al rey no le importó su condición. Bienvenido, hijo mío, declaro. Gracias, Padre. Y el lisiado en la historia era yo. ¿Alguien puede decir esta noche, era yo? Era yo. El lisiado, el rechazado, era yo, pero su gracia, su sublime y hermosa gracia me alcanzó. ¿Alguien está agradecido esta noche por la gracia misericordiosa de Cristo Jesús? Familia de Ciudad de México, es un privilegio para nosotros estar en nuestro primer auditorio nacional junto con todos ustedes. Así que, Espíritu de Dios, te damos la bienvenida. Esta es tu casa. El día de hoy, esta noche, Bien, ya estamos de vuelta con ¿Qué haría Jesús? Y vamos de vuelta entonces con nuestra efeméride de esta semana. ¿Pero qué se escucha de lejos? A ver. Las efemérides. Muy bien. Efeméride del día de hoy. Recuerden que nuestra efemérides, si bien hoy día es 11 de abril, nosotros contamos la semana. Y por lo tanto, un día como hoy, pero 9 de abril de 1945, es asesinado el pastor reformado, digamos, ayúdenme con la traducción, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer, gracias. Que fue asesinado precisamente por alzarse contra el régimen nazi. Era una persona derechamente contraria a los planteamientos de esta ideología extremista, y por su atrevimiento contra el régimen fue asesinado. El 9 de abril de 1945 el pastor luterano Dietrich Bonhoeffer fue ejecutado por el régimen nazi en el campo de concentración de Flossenbürg, acusado de participar en la resistencia contra Adolf Hitler. Este caballero estuvo metido en un atentado contra Hitler, Sí. o sea, quería eliminarlo como de lugar. De hecho, siendo pastor y teólogo protestante, se comprometió con la iglesia confesante, de la cual era un destacado portavoz en ese tiempo, y fue ejecutado justamente por haber tomado o formado parte de la conspiración para el fracasado atentado del 20 de julio del año 1944, que fue un intento de asesinato de los muchos de Adolf Hitler. Así es, Bonhoeffer fue un teólogo profundamente comprometido con su fe. Desde el inicio del nazismo se puso la manipulación de la iglesia por parte del Estado y formó parte de la iglesia confesante, un movimiento que defendía la fidelidad a Cristo por sobre cualquier ideología política. Recordemos que para ese minuto los movimientos totalitarios como el de Hitler o Mussolini buscaban entonces la manipulación de las masas a través de cualquier elemento. Uno de ellos, y el principal elemento con el cual podían agarrar gran cantidad de masa, era la religión. Bueno, aquí dijo una frase que la voy a leer textual, bueno, que hablaba de lo que él pensaba este hombre, Dietrich Bonhoeffer. Decía: la iglesia permanecía muda cuando tenía que haber gritado. La iglesia reconoce haber sido testigo del abuso, de la violencia brutal, del sufrimiento físico y psíquico de un sinfín de inocentes, de la opresión, el odio y el homicidio, sin haber alzado su voz por ellos, sin haber encontrado los medios de acudir en su ayuda. Es culpable de la vida de los hermanos más débiles e indefensos de Jesucristo. Amén. Y es un reflejo también de una frase muy importante: el silencio te hace cómplice. Finalmente, uno no podía ser cristiano y decir ahí, como a mí no me hacen daño, entonces me da lo mismo. No, porque te hace cómplice de una atrocidad bien grande que se estaba haciendo en ese minuto. En medio de la persecución, cárcel y sufrimiento, Bonhoeffer enseñó que seguir a Jesús tiene un costo real. En su obra más conocida habló de la gracia costosa,
Una fe que no es cómoda ni superficial, sino que implica obediencia, sacrificio y valentía. Bueno, Bonhoeffer nos dejó un legado diciendo que fue considerado un mártir por su fe. Fue absuelto de cualquier crimen por el gobierno alemán a mediados de los 90. El calendario de la Iglesia Episcopal en Estados Unidos lo recuerda el 9 de abril, fecha de su martirio. Así es. Su muerte no fue solo un hecho trágico, sino un testimonio de fidelidad. Eligió mantenerse firme en su fe, incluso cuando eso significaba perder la vida. Amén. Amén. Oiga, y queremos dejar algo en claro, ¿ah? Esto no significa que si era por si estaba contrario a este lado, significa que estaba para el otro lado. No, pues no se trata de un o escojo A, escojo B, sino que estar centrado. La Biblia nos relata de que ni nos inclinemos a la derecha ni a la izquierda, sino que nos mantengamos centrados. Y yo creo que Bonhoeffer hizo eso, se mantuvo centrado frente a las convicciones de su fe, entendiendo de que un régimen como el nazi estaba cometiendo atrocidades, estaban tomando decisiones extremistas, lo cual estaba provocando entonces un mal a la sociedad. Insisto, uno puede haber dicho, como no es mi familia o como no es a mí directamente, me puede dar exactamente lo mismo. Pero la neutralidad, la indiferencia o el derechamente no hacer nada también te hace cómplice, y eso lo entendía muy bien Bonhoeffer. Así es. Entonces, un día como hoy, recordamos a este mártir de la fe y al pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, que en 1 de abril de 1945 fue asesinado, fue colgado, si no me equivoco, por el régimen nazi. Así es. Bueno, vamos a nuestro tema del día de hoy, el tema que nos atañe, el tema grueso, que lo adelantamos al comienzo, y es sobre qué haría Jesús frente a la IA. La IA es este instrumento que llegó para quedarse, ¿no es cierto? Y me gustaría entonces como que iniciáramos la charla, la conversación, con una pregunta básica. ¿Qué es la IA? Bueno, hermanos, una de las cosas que tenemos que entender sobre la IA, y además que los hermanos aquí estuvimos conversando, que prácticamente vendría siendo una cuarta revolución industrial. Ya la IA llegó y llegó para quedarse. Entonces, que a la pregunta ¿qué es la IA? Ya nosotros tenemos alguna importancia en decir que es una herramienta de origen programática, la cual se utiliza para acumular información, y esa información pasa a través de algoritmos, los cuales son vectores, algoritmos de vectores, que se ocupa la probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que se reduce a token o a ciertos vectores se guarda en una base de datos, y esto se acerca a probabilidad. ¿Qué información o qué palabra está más cerca de una a la otra? Es lo que al final nosotros tenemos como el contexto de lo que se le pregunta a ella, y eso es lo que entrega al final esta herramienta. Y esta herramienta tiene muchas importancia en estos momentos, ya que está acelerando nuestro trabajo diario, ¿ya? La podemos ver en estos momentos ya trabajando directamente en música, porque en YouTube hay mucha música que también se está creando a través de la IA. También la tenemos como inteligencia a través de muchas apps que se ocupan como TikTok. También actúa un poco en la inteligencia artificial en ese aspecto, y está entrando muy fuerte también en base a estudios bíblicos. Hay mucha gente que la está utilizando para hacer el estudio o generar alguna, ¿cómo se puede decir? Una ayuda. Una ayuda, o puede ser un versículo. Un material de apoyo. Un material de apoyo para alguna prédica, alguna cosa así. Y en realidad eso es lo que abarca más o menos esta herramienta que está entrando en estos momentos muy fuerte en nuestras vidas. Bueno, Bueno, la idea de este programa justamente es que nosotros podamos hacernos preguntas del presente, de lo que a nosotros nos pasa ahora, y obviamente esto se encuentra con la sabiduría eterna, que nosotros hablamos de lo que es la palabra de Dios jamás va a pasar, ¿cierto? Pero hoy quienes nos toca hacer nuestra pregunta,
que muchos tienen, pero pocos se atreven a profundizar, porque como decía bien mi hermano Héctor, con el Tito que le digo yo, es como una cuarta revolución industrial, lo que dice que, o sea, esto va a seguir creciendo, no es que se va un día a cortar o a disminuir. Yo creo que ya en algunas situaciones se salió de control esto, pero yo creo, la pregunta de hoy, ¿qué diría Jesús sobre esta inteligencia artificial? Bien, es una pregunta súper válida, es una pregunta, es la pregunta central del programa. Pero ¿la decimos ahora o no aguantamos un cachito? Recabemos información un poco más, recabemos información. Sí, yo creo que antes de ir a lo, como llegar a lo medular, a como la respuesta, igual hay hartas cosas que hay como demonizar de la IA, ¿ya? Porque ¿qué es lo que pasa? Que esta herramienta, como decía mi hermano Boris, hemos conversado, y a mí, obviamente, como programador informático, me tiene muy, o sea, como muy alegre porque es un avance muy rápido en muchas tareas que generalmente nosotros como programadores se hace rutinaria, adelanta mucho el trabajo. Entonces yo vengo con esa mirada que ayuda bastante, pero también hay muchos problemas con la IA porque hay mucha gente que piensa o ve que adentro hay como una parte de humanidad, que la IA está cargada de humanidad. ¿Por qué? Porque entrega respuestas muchas veces mucho más rápidas, o hay muchas personas que lo ocupan diseñadamente para poder decir, oiga, ¿sabes qué? Fui al médico, me tengo estos problemas, y la IA te puede entregar algún tipo de decir, oye, toma tal medicamento o actúa de tal forma, que en cierto modo los mismos creadores han ido parando. ¿Por qué? Porque la gente ha ido tomando estas herramientas. ¿Para qué? Para facilitar su vida y depender de ellas. Y es lo que nosotros no tenemos que llegar a hacer. Claro, a mí me llama mucho la atención lo que pasa hoy, porque justamente estas máquinas que estamos viendo nosotros, esta gran máquina, bueno, antiguamente hablaban de algunas profecías que decían que una gran máquina, una gran computadora, iba a ser denominada la bestia. Entonces es como que hay gente que empieza a asustarse con esto. ¿Y por qué? Porque estas máquinas, ¿qué es lo que hacen? Aprenden, ¿cierto?, de lo que nosotros les entregamos, escriben, crean y también conversan. De hecho, la otra vez veía un video, no sé si fue en Instagram, no sé dónde lo vi, que había una señora que se equivocó y pensaba que estaba hablando con en un chat de WhatsApp, y se estuvo harto tiempo hablando con la IA pensando que era una amiga que tenía. Porque como decía el Tito, lo humanizó. Claro, tienen, como bien decía recién Héctor, funciona a través de probabilidades. O sea, toma todos los datos y va diciendo, está siendo como tendenciosa. Entonces probablemente respondía como respondería una abuelita de 80 años. Claro, claro, es una señora mayor. Claro, lo que tenemos que entender es que la IA, en cierto modo, se entrena a través de personas. Y con lo cual las personas le dan su sesgo. Hay muchas IAs que son sesgadas a actuar o trabajar de distintas formas. De hecho, cuando uno entra a una herramienta como Google AI Studio, se da cuenta de que no solamente hay un modelo de IA, sino que hay varios modelos que actúan de diferentes formas, los cuales fueron entrenados para hacer ciertas tareas fundamentales. Cómo es la generación de imágenes, cómo es la respuesta. Hay una, de hecho, hablando del mismo Google AI Studio, que es el que yo ocupo, porque nosotros como profesores tuvimos una capacitación y dijo que de momento de la gratis, esa es la mejor, de la gratuita. Entonces, tú entras y del mismo chat, o sea, para iniciar un chat, para realizar un prompt y todo eso, hay dos subchats, que es una IA de respuesta rápida y la otra es de respuesta lenta. La de respuesta rápida te responde rápido. O sea, ideal para preguntarle cuál es la capital de Alemania, en dónde queda el mar Caspio. Sí, te responde con puras cosas rápidas. Pero el otro, el de respuesta lenta, es una respuesta un poco más recabada. Entonces nos recomendaban mucho ocupar ese de respuesta lenta porque si bien se demora, sí, pero da una respuesta mucho más acabada y quizá una información más aterrizada como uno quiere. Claro, lo había visto, es como minimal, medium, low y high. Sí. Ese mismo, claro. Ese mismo. Sí. Pero bueno, yo justamente sobre esto, que a mí igual me crea una inquietud porque, bueno, quiero contar algunas experiencias. Bueno, yo no soy programador ni nada por el estilo, pero yo como soy profesor de lenguaje, hay veces que tengo que pedirle algunas cosas a los chicos y uno se da cuenta cuando
los alumnos ocupan eso. Yo no les digo que no me importa que ellos ocupen eso para ayudarse, a lo mejor para ver la reacción, pero que ellos hayan aprendido de eso. Entonces me surgía a mí la inquietud de que nosotros estamos usando esto como herramientas o derechamente estamos delegando lo que nos hace humanos. Claro, ese es el límite de la máquina y el riesgo que estamos entrando en estos momentos. O sea, tenemos que entender que el ser humano siempre quiere hacer algo fácil. Claro. Y esta herramienta llegó para facilitar la vida, pero hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Uno de los riesgos más grandes que tiene la IA es que nosotros la estamos antropomorfizando y estamos diciendo, oye, humanizándola derechamente. Más sencillo. Claro, Yo lo humanizándola derechamente diciendo, oye, esto me está respondiendo como una persona, esto me está respondiendo como un amigo, y es porque los modelos actuales están aprendiendo de lo que tú le conversas, está aprendiendo de lo que tú le solicitas, de tu voz. Es lo que tú le muestras. Entonces ellos están aprendiendo de lo que tú haces, con lo cual te están entregando respuestas que sean afables. O sea, él no te va a responder en ningún momento, oye, estás equivocado, eres un tonto, no sirves, tu pregunta es estúpida. No, ellos están diseñados y programados ¿para qué? Para responderte, oye, estás bien, estás avanzando. Mira, Veámoslo de esta forma. creo que estás equivocado en algunas palabras, pero mira, entiendo, me la puedes formular. Entonces, él no te va a responder de una forma agresiva, él no te va a responder de una forma, ¿ya? La otra cosa, de un fallo muy grande que tiene, es que esto alucina. Eso tenemos que entender que tiene alucinaciones. Así como nosotros podemos estar conversando todo el día de la IA, no los vamos a acordar qué dijimos a las 9 de la mañana, estando ya a las 6 de la tarde. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recordar o intentar recordar y decir, oye, parece que estuvimos hablando de esto, y vamos a empezar a alucinar con las palabras que dijimos anteriormente, ¿ya? Y que también, como un ejemplo puede ser que la IA, nosotros le digamos, oye, ¿sabes qué? Necesitamos que un versículo bíblico y me dé Ezequías 3:16. ¿Qué pasaría si yo estoy, oye, necesito un versículo bíblico para tal cosa, y me dice Ezequías 3:16? Si yo digo, oye, esta guía me está entrenando, me está actuando, y le delego toda la información a la IA, me voy a dar cuenta que cuando vaya a la Biblia a buscar Ezequías 3:16, no va a aparecer. Ahí está buscando con la IA. Es Ezequiel. Sí, pues, pero ¿quién es Ezequías? Claro. Entonces, hay ese tipo de cosas, claro, que son como bien fuertes, que los vamos a dar cuenta en el sentido de que hay muchos videos en internet que de repente la IA, tú le empiezas a conversar y tienes conversaciones de horas, 6 horas, 7 horas, y a lo mejor como tú no tienes conocimiento, pero le estás haciendo preguntas trascendentales, en un momento determinado la IA te va a decir, oye, eres un genio, estuvimos conversando 6 horas y entendiste que para llegar de Santiago a Puerto Montt tienes que tomar un bus. Entonces, claro, en ese punto, la IA empieza tanto a adormecer tu cabeza y a decirte, oye, tan textual, esto es así, que ese es un peligro que existe real. Derechamente, una de las preguntas que aquí tenía era si la IA... ¿qué es la IA? ¿Bueno o mala? Lo pregunto porque hay un género literario que se adelanta y trata de adelantarse un poco a las cosas que van a ocurrir eventualmente, que es la catalogada ciencia ficción. Hay una película francesa que es del año 1910, que se llama Llegamos a la Luna, J'arrivé dans la Lune, que es una película de salían unos viejos como científicos, unos astrónomos, y después se armaban un cohete, se iban a la luna, y esa era la ciencia ficción de esa época. En la década del 1900 la gente estaba imaginando la luna, así, y lo veían tan lejos porque ellos sabían que con la tecnología, ni siquiera tenían tecnología para un cohete. O sea, para que se hagan una idea, en esa época recién estaba el avión, recién estaban tirándose los gallos de un cerro para abajo en aviones, recién eso, ni siquiera tenían la idea del cohete. Pero en ese momento estaba la imaginación de volar hacia la luna. Cuento corto, 50, 60 años después, el hombre llega a la luna. Y ahora va por una segunda vez, y lo que fue en el pasado algo que, oye, ¿y si pasara esto? Pasó un tiempo y se transformó en realidad. ¿Por qué digo eso? Porque películas como Terminator muestra el dominio de la máquina, Odisea en el espacio, que no sé si la vieron, pero cuento corto, la máquina
concluye que según sus cálculos no se puede devolver la misión, entonces la misión tiene que ir sí o sí, pero el conductor, el capitán, dice que hay que devolverse porque ya no se puede ir, entonces la máquina no, que insiste porque esa es la misión. Claro, la IA toma el control. Y la IA empieza a tomar el control. Aquí tengo 1984, que era como el control total de la población a través de la distracción y el entretenimiento. La película Wall-E, que también habla de eso, que los humanos dijeron, no, hay que devolverse a la Tierra, y la máquina decía, no hay que devolverse porque la misión era que no hay que volver a la Tierra. Un mundo feliz. Todo esto son distopías, hablan de un futuro en donde la máquina lo controla. Incluso si nos vamos un poco más a Marvel, vemos lo que era Ultron. Ultron objetivamente decía que el problema de la humanidad era la humanidad. Entonces que había que eliminarla, concluye eso. ¿Qué tan así, qué tan sí, qué tan no podría resultar entonces la IA? Sin ánimo de ser alarmista. Mira, tampoco. no, bueno, yo soy una persona tecnológica, no me gusta como decir, oye, satanizar la IA, ¿ya? Pero sí hay mucha ciencia ficción detrás de esto, muchas películas, mucha muerte, en cierto modo, de tomar el control, ¿ya? Pero lo que importante que tenemos que saber es que la IA no discierne, no tiene poder de discernimiento, ¿ya? La IA no piensa, no razona, solamente actúa a través de fórmulas matemáticas de algoritmos y fórmulas matemáticas para poder llegar a asociar la respuesta más cercana. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros vamos a dejar que la IA los controle? Bueno, yo quería, a mí siempre me gusta, como el programa se llama, de ¿qué haría Jesús? Bueno, Jesús una vez estaba enseñando con una pregunta, decía en Mateo 16, 26, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Y yo lo veo, ¿cómo lo haría hoy, ahora Jesús? Porque justamente como decía Tito, que la IA no discierne, podríamos mejor escucharlo decir, ¿de qué te sirve tener todas las respuestas si dejas de hacerte las preguntas correctas? ¿Ya? Porque justamente, como decía él, la inteligencia artificial no puede procesar información, o sea, puede procesar información, pero no puede amar. Entonces, puede imitar palabras, pero no puede decir la verdad. Porque justamente replica lo que nosotros les damos. Claro, a ese punto voy, o sea, hay muchas cosas o muchos programas, sobre todo me acuerdo de Big Bang Theory de Sheldon, que tenía y él decía que tenía una memoria idética. ¿Qué quiere decir la memoria idética? Que recuerda textualmente puntos, palabras, libros, o una memoria fotográfica, como vulgarmente la gente lo conoce, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la IA viene a hacer eso. Viene a ser un compendio de libros que nosotros le estamos procesando, claro, y donde tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Quiero leer la Biblia, se la pasas completa y quiero saber sobre el libro, no sé, de Mateo. Y quiero que me digas en qué lugar de Mateo me dice esto dijo Jesús. Y la IA va a ir y te la va a entregar. Claro. ¿Ya? Pero también tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría saber el contexto histórico del libro cuando se escribe Mateo. También es importante porque es lo mismo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, que abajito de estudio tenemos concordancia, tenemos... Entonces es exactamente lo mismo. La IA te está ayudando y te está acercando. Oye, ¿sabes qué? Me gustaría saber también del libro de Mateo, ¿qué profecías se cumplieron? Y la IA va a ir y te lo va a hacer. Pero el discernimiento, ¿quién te lo va a entregar? Sí, claro. Mire, justamente hablando de eso que va como de la mano con lo que yo logré apuntar, Jesús nunca rechazó lo que son las herramientas, ¿ya? Hablaba de semillas, de redes, de monedas, usaba lo que había y en ese tiempo estaba al alcance de la mano, ¿no? Pero el problema nunca fue el qué usamos, sino cómo y para qué lo usamos. Así es. Esa está la tensión ética que tenemos nosotros hoy en día. Bueno, yo quiero hacer un alcance. Una vez yo estaba conversando con un alumno y él me decía que ocupaba la inteligencia artificial para todo, incluso para pedirle permiso a la mamá para salir con sus amigos. En serio, yo quedé sorprendido, pero de verdad es así. Y eso nos está quitando algo muy humano de nosotros, que es esa capacidad de ser espontáneos. O sea, si yo no soy capaz de comunicarme de una forma natural, es porque estoy dejándole todo lo que me hace humano a una máquina. Claro, eso está pasando en estos momentos. Mira, si se han dado cuenta, poco a poco ha ido creciendo el mundo de la industria de la IA y en estos momentos ya están llegando cobros.
Claro. Entonces, bueno, para mucha gente pagar $20 o $30 para utilizar una IA es costoso y seguimos utilizando IA gratis. Pero va a llegar un momento que la industria va a decir, oye, yo no puedo seguir teniendo millones y millones de preguntas a una IA de forma gratuita y los va a empezar a cobrar. ¿Qué va a pasar con nosotros en ese momento? Cuando olvidemos qué es una biblioteca, cuando olvidemos qué es ir a buscar un libro en una biblioteca y ver y decir, mira, yo aprendí esto leyéndolo. O dos, te diría yo, que es lo que ocuparía la IA y que sería un poco más catastrófico, es que las empresas de IA empiezan a vender tu información para poder sostener el aparato. Y nos podemos ir un poco más a un tema más ciencia ficción y todo eso, pero que puede pasar, porque hay otras empresas, no de IA, pero de otras... de otros de entretenimiento, digamos, como Meta, que fue acusada por mal uso de información personal, Claro. para venderla a publicidad. Pero también ahí tenemos que entender que el Estado de Chile igual tiene leyes que hacen que nosotros, como yo lo digo yo por la parte informática, que nosotros no podamos filtrar cierta información de personas que siguen siendo privadas y que no se pueden entrar. Obviamente que siempre existe como la parte oscura de esto, que igual se filtran, igual se venden y todo, pero tenemos el derecho nosotros de poder exigir que las personas que entreguemos los datos, ¿ya? No lo utilicen de mala forma. Entonces también vuelve a lo mismo. Nosotros estamos dejándole a la IA que haga todo y hasta qué punto va a hacerlos a nosotros nuevamente tontos. Bueno, yo pienso que en realidad la pregunta de esto no es si la IA es buena o mala, sino que qué es lo que está guiando el uso de esta IA. Si es el amor o el ego, ¿ya? Porque como decía el Tito, hablaba de que yo quiero leer, por ejemplo, yo siempre he dicho que la Biblia se tiene que leer en contexto, todos sus libros, a excepción de a lo mejor de los proverbios, que son más aislados, ¿ya? Pero la Biblia todo tiene un contexto, por qué se escribió en el momento, qué es lo que estaba haciendo el autor y todo eso. Si yo le pregunto a la IA, oye, quiero saber el contexto de esto, quiero saber por qué se escribió, claro, yo estaría complementando mi estudio como antes se hacía, porque antes cuando no existía, yo me acuerdo que teníamos que ir a la biblioteca a complementar con algunos otros libros de otros escritores que empiezan a estudiar la Biblia. Entonces ahora ya es un poquito más rápido, más sencillo, pero justamente con la misma motivación que era aprender más de la palabra de Dios. Súper, sí, muy de acuerdo. La verdad es que la IA es una herramienta que yo personalmente no creo que se vaya a ir a menos que haya un corte de luz mundial y que pase algo así, a menos que pase algo así, porque entre paréntesis, no hay una manera de que uno personalmente tenga como ¿cómo es la palabra? Un respaldo completo de la IA, porque de partida necesitáis como unas supercomputadoras donde mantienen la información y el manso leseo. Claro. Hay que enfriarlas, por eso hablan del tema del gasto del agua y todo eso. Entonces, claro, la IA tiene muchas cosas por detrás. ¿ya? Técnica y compleja. Hay muchas cosas, mucha tecnología detrás de la IA en cuanto a enfriamiento, de manejo de datos, dónde se guarda la información. Y así hay mucha tecnología detrás de la IA, en lo cual se ha avanzado hasta el momento, pero aún seguimos dependiendo de nuestro planeta para enfriarla. China puso sus servidores de IA en el océano, se ocupan muchos litros de agua dulce para poder enfriar estos servidores y así sucesivamente cada una de las empresas que está en la vanguardia de la IA está utilizando distintas formas para poder hacer que esto sea... y se pueda utilizar a través del mundo. Entonces, claro, hay muchas cosas sobre la IA, hay mucha información, hay muchas otras cosas que están pasando por detrás, ¿ya? E incluso hubo hace poquito, con este tema de la guerra con Irán, que la IA molestó a Anthropic porque querían ocupar su modelo para usarlo en armas. Entonces ahí muchos salieron con Skynet, nuevamente con Terminator y que la IA en cierto modo iba a empezar a hacerlo, pero Anthropic dijo no,
su creador dijo, no, yo no voy a permitir que la IA se ocupe para No, eso. no, porque es un desastre. Claro, pues, no se va a ocupar para eso, para ocupar botones y demás. ¿Por qué? Porque al igual que nuestra sabiduría empieza a crecer y podemos crear este tipo de herramientas, nuestra hambre de eliminarlos también crece a través de la, Claro. de la IA, de la tecnología. Tengo una pregunta. Ya que nos fuimos al lado cristiano. No, nos vamos a poner un poco más suave. Le vamos a poner al lado cristiano. ¿Un cristiano puede ocupar la IA? ¿Cuál es el límite? ¿Podemos hacer todo con IA? ¿No podemos hacer nada con IA? ¿No toque ni con un palo la IA? ¿O metas a la IA, señora? ¿Qué puede hacer un cristiano frente a la máquina? Por lo menos, justamente de eso es lo que yo quería hablar, porque imaginemos esto que, por ejemplo, tenemos un estudiante, porque yo lo pongo en el contexto que hago clase acá en un colegio, y que este estudiante use IA para hacer todas sus tareas, se saca buenas notas, obviamente, impresiona al profesor, impresiona a sus compañeros, ¿cierto? Pero llega a pasar esto, deja de pensar, deja de esforzarse, deja de crecer. Y entonces en este momento, si nosotros lo hablamos, ¿qué haría Jesús en ese momento? Podría decirle, no te hice para copiar respuestas, sino para transformar un mundo con lo que hay dentro de ti. ¿Ya? Entonces vemos que si nosotros hacemos que esta inteligencia artificial haga todo por nosotros, al final lo que estamos haciendo es dejarle lo que nosotros deberíamos hacer de un corazón transformado para entregar a un mundo, para transformar lo que nos rodea, a una máquina que no tiene ese discernimiento, que no tiene esa capacidad de ver cómo, por ejemplo, Dios nos ve a nosotros. Puede decirte un montón de palabras, porque yo una vez hice el ejercicio que me lo había recomendado un amigo, que le preguntara a la IA qué pensaba de mí. Y como yo había trabajado harto tiempo en una IA en ese tiempo, me dijo hartas cosas y yo como en un momento traté de, como que casi me emociono. Pero en realidad me di cuenta que era algo completamente falso, solamente le tenía información que yo le había entregado. Y ahí me di cuenta, claro. Y sabe cómo hacerte sentir bien. Claro, como decía, Claro, ahí volvemos nuevamente a lo mismo. Afables. Claro, volvemos nuevamente a lo mismo. O sea, nosotros estamos alimentando nuestras propias IA en nuestras casas. O sea, Y el ego. claro, y el ego también. Pero voy a ser como un poquito más técnico en la IA en ese punto. ¿Qué quiere decir? Mira, yo por uso de IA pago una suscripción mensual, ¿ya? Porque mi trabajo lo necesito para poder trabajar en forma eficiente. Y resulta que yo tengo conversaciones de años. O sea, yo tengo 2 o 3 años de conversaciones con la IA. Y en estos momentos hay muchas veces que yo le digo, oye, ¿sabes qué? Me gustaría hacer un proyecto X. Y me dice, ¿y lo haremos con la misma tecnología que utilizamos en el proyecto tanto? Claro. ¿O usaremos los mismos patrones de diseño en el proyecto tanto? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo he estado alimentando a una máquina que me va conociendo y que además va diciéndome qué es lo que quiero yo y anticipándose, ¿ya? Entonces ahí volvemos de nuevo a la pregunta que hiciste tú y yo la puedo hacer como un poquito crecer, es decir, la IA puede ayudar a un pastor a escribir un sermón con unción. Claro. No creo. O la IA, a través de un consejo que ponga un versículo bíblico, puede salvar a una persona y si lo hace, ¿de quién es el mérito? Ya. Bueno, yo justamente nosotros hemos sabido de siempre que uno puede, a través de la parábola del sembrador, uno sabe que puede tirar esta semilla, ¿cierto? Predicar la palabra de Dios, pero al final nunca lo que nosotros digamos es lo que la va a llevar el crecimiento, sino que el Espíritu Santo. ¿Ya? Por lo tanto, si una guía me puede ayudar a preparar un mensaje y el Señor en su infinita misericordia y en la gracia alcanza a una persona, no fue gracias al sermón que yo di ni a la inteligencia artificial, sino que fue la obra Espíritu del Santo Espíritu. utilizando las herramientas que Él quiere, porque Dios es soberano. Entonces, si Él permitió que tuviéramos estas herramientas, era para que nosotros las pudiéramos utilizar siempre para la gloria de Dios. Amén. Y eso es importante que nosotros tenemos que tener claro, o sea, nosotros como hermanos que estamos aprendiendo en la fe, porque yo también soy nuevito, soy nuevito en la fe y he ido aprendiendo a través de la Biblia, muchas cosas. Entonces, también entro al mismo espectro. Entonces, como decíamos, ¿es pecado usar la IA? ¿Será pecado para un cristiano usar la IA? No. El pecado, yo creo, por mi propia convicción, el pecado empieza cuando
esto empieza a darme tiempo. ¿Y ese tiempo para qué lo utilizo? O empieza a darme aceleración de ciertas cosas o información. ¿Esta información para qué la utilizo? Claramente, yo de hecho una de las cosas que comparo mucho a la IA, puedo estar equivocado, pero que me sirve muchísimo para explicarlo, yo lo digo que es como el Google moderno nomás, porque ahora, ¿con qué diferencia? Con que ahora está más refinada la búsqueda, pero antes de la IA que hacía uno lo googleaba, pues, ¿cuánto mide una jirafa recién nacida? Y te tiraba la información, te tiraba una página que decía la vida de las jirafas y te habla de todas las cosas y al final una jirafa recién nacida mide menos de 1 metro, no sé, más de 1 metro. Pero ahora, ¿qué pasa? Que no tenés que meterte a la página, no tenés que buscar la palabra clave, no nada de eso, sino que la IA te va a decir al tiro esto. ¿Se entiende? Es como más sencillo, más rápido si se quiere. Claro. Finalmente no cambia mucho porque uno de repente como cristiano cuando ha tocado preparar palabras Sí. o hay una inquietud así, oye, ¿con qué empiezo a leer? Uno lo googleaba antes. Po. Oiga, no me acuerdo cuál era el pasaje bíblico, no sé, pero uno donde el profeta oró y cayó fuego del cielo. Y tú ponías esa frase y Google te dirá la más asociada. Pues de hecho te ocupa palabras, con ciertas palabras clave ocupaba Google Sí. para hacer la búsqueda. Claro, no, y ahora no. con la IA te va a decir, te refieres a cuando Elías oró y... ¿Cachai? Claro. Y te lo hace más sencillo nomás. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que antes que cuando nacía este rema que entregaba a Dios, entrega a Dios a nosotros, cuando uno ve una situación específica y uno se da cuenta que esto lo leyó en la Biblia. Por ejemplo, cuando una vez yo me acuerdo que una predicación que hizo mi padre, que habíamos visto una subasta donde estaban vendiendo cosas y había un violín que estaba bien viejo, así, y nadie daba nada por ese, nadie estaba pujando, como dicen, no sé cómo se dice cuando están. Sí, empujando. ¿Ya? Y resulta que vino un músico de conservatorio, profesional, violinista, concertista, lo tomó, lo afinó y lo hizo sonar. Entonces cuando sonó ese violín, todos empezaron ya a dar plata por este violín. Entonces se nos vino, él hablaba de que se nos vino a la mente de cómo Dios toma a nosotros cuando no valíamos nada y nos hace algo cuando viene con ese toque divino del maestro y viene a hacer algo bueno nosotros. Pero, por ejemplo, esas son situaciones que uno ve y uno se recuerda de lo que Dios hace por nosotros. Pero ahora, por ejemplo, las cosas que se hacen, ya hoy voy a predicar, ¿y qué puedo decir eso? Y si le preguntamos a algo, claro, te puede ayudar a escribir, pero no puede darte propósito. Así es. Y ¿Ya? eso yo creo que es un punto fundamental. Puede darte rapidez, ¿cierto? Pero no te puede dar sabiduría. Porque si nosotros lo que hemos sabido, ¿de dónde viene la sabiduría? Viene de Dios, ¿cierto? Que viene a transformar nuestro corazón. Y esto, cuando nosotros tenemos sabiduría, nace de la corrección de un error que hayas cometido tú y también del encuentro con otros. Y un Con otra dato persona, con tu prójimo. y un dato súper bueno de ese mismo tema, como de esta flojera espiritual, digamos, es que al hacer que la IA te prepare todo, insisto, no estamos demonizando la IA, y nosotros ocupamos la IA en estos momentos, pero al demonizar la IA nos alejamos de varias cosas que puede facilitar, por ejemplo, búsquedas de ciertas cosas clave y todo eso, pero al esperar que la IA te haga todo, finalmente faltamos a una ley espiritual del cristiano, que es el escudriñar la palabra. Escudriñar la Y eso palabra, significa así es. sentarse, abrir la Biblia y leerla. Claro. ¿Se entiende? Eso es literal. Entonces, cuando tú le pides a la IA que te busque solamente ese pasaje, tú no estás escudriñando. No. Tú lo que estás haciendo es sacar todo, incluso hasta el contexto, Sí, sacar y que te dé el todo, pasaje versículo nomás. este, Po. sacado de Y contexto. entonces, y ahí no hay una búsqueda real espiritual. Po. Porque se supone que la palabra de Dios debe ser una inquietud del corazón. Sí. No tiene que ser una máquina que te lo haga. Insisto, la IA, además, que si le pedí un prompt que te prepare sea un teólogo con 40 años de experiencia, hazme una prédica que hable sobre, no sé, el amor de Dios al enemigo. Ya, y la IA te va a decir por qué, Claro. porque va a tomar todo lo que tiene la información y va a ir acomodándolo según lo como ya nos conoce y nos va a dar una respuesta. ¿Se entiende? Sí. Entonces, y ahí no hay escudriñación, y ahí nosotros estamos faltando como cristianos. Ese es nuestro Así es, pecado. Así es. Mira, yo voy a ir un poquito más allá y voy a ser un poquito más excesivo en una cosa. Ahora antiguamente se hablaba de PROM, ahora ya se habla de skill, de SSD, Spec Development, de instrucciones claras, precisas y todo el tema, ¿ya?
Y yo hace poquito tomé un curso en el cual una persona que trabaja con IA, profesional de Argentina, trabaja con IA, él hizo que su inteligencia artificial respondiera exactamente igual que él. Con lo mismo, él era argentino y nosotros Con lo los veíamos modismos y porque todo. el mismo modismo argentino te respondía lo mismo y tú hablabas con él y parecía que estuvieras hablando con él. Era leerse. ¿Qué me hace a mí hacer que yo diga, oye, quiero que actúes como Salomón? Claro. Quiero que actúes como Salomón. Quiero que lees los proverbios, el proverbio lo escribió Salomón, y quiero que me aconsejes como el libro de los proverbios. Entonces, vuelvo a lo mismo. A lo que ustedes están diciendo está perfecto. O sea, nosotros no podemos tomar esta herramienta y darle la importancia y ponerla sobre pedestal. Claro. ¿Ya? Porque sabemos claro que Jesucristo es nuestro norte. O sea, nosotros no tenemos que dejar de mirarlo a Él. Y yo vuelvo a lo mismo. O sea, es una herramienta precisa, es como una navaja suiza, ¿ya? En el cual Sí. tú le pides cosas y Él te las va a dar. Y te puede ayudar mucho, mucho, mucho para poder trabajar en tu aprendizaje de la Biblia. Pero ayudar. Claro. Ayudar. Y es algo súper claro. O sea, imagínate, aquí yo, utilizando la IA, le dije yo, me dice, le pregunté cuál es el origen de la inteligencia. Me dijo Proverbio 2.6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Claro. O sea, imagínate, le pregunté a alguien sobre el origen de la inteligencia y me dio eso. Claro. Pero ¿cómo yo tendría que actuar como un buen cristiano? Tomar mi Biblia, Abrirlo. abrir el libro de Proverbios, ir al capítulo 2 y tratar de leer completo qué es lo que quiere decir El contexto, el del capítulo proverbio, entero, claro, cuál es la... y profundizar. la visión. Y con eso yo ya estoy haciendo una parte. La segunda parte, obviamente, que es la oración para que el Espíritu Santo me guíe en mi estudio y me logre el entendimiento que todo cristiano está buscando sobre el reino. Entonces, ya utilicé la inteligencia para que me diera algo. Claro. Y sobre eso yo puedo trabajar y puedo extenderme horas y tener esa comunión con Dios a través de la Biblia, con un versículo y poder continuar. Bueno, yo pienso, obviamente es una hipótesis que hablamos de que quizás hoy Jesús en estos tiempos no apagaría lo que es la tecnología, pero sí encendería lo que es nuestras conciencias. ¿Por qué? Porque nos recordaría que seguimos siendo responsables, que seguimos siendo humanos y que ninguna inteligencia artificial puede reemplazar una vida con sentido. Así es. Así es. Tengo otra duda, ¿no? Y es relacionado con algo interesante. Si bien lo vimos, ok, respondimos la idea, el cristiano lo puede ocupar, claro que sí, ocúpela, adelante. Prenda, desbloquee su teléfono, métase al computador, pero no espere que la IA le haga todo. No se afloja, pues señora, así que espere. abra desempolve la Biblia, como dicen algunos pastores. No, porque primero es una disciplina del cristiano. Como decía un hermano una vez, oye, pastor, hace 3 meses tenía perdido los lentes, ¿y sabe dónde lo encontré? Están adentro de la Biblia guardados. No, porque una cosa es que la tecnología nos facilite, pero otra cosa es esperar que te hagan todo, ¿se entiende? La IA tampoco es una robotina que nosotros tenemos en la casa. Pero ¿qué es lo importante? Yo creo que igual podemos ampliar más el tema, y es relacionado a la IA y la ética. Porque la IA necesita ética, ¿o no? Sí, bueno. ¿Y qué ética le estamos dando? Mira, ahí yo voy a ir a un punto súper como preciso. La IA no tiene ética. No. ¿Ya? Quiero que entiendan súper claro eso. La IA no necesita ética. ¿Ya? Claro. La IA funciona a través de patrones que nosotros le estamos enseñando y sesgos. ¿Ya? Si yo soy un machista o soy una feminista o soy una persona que tiene un sesgo o algo contrario y yo alimento la IA con la información que yo le estoy entregando, la IA me va a actuar de esa forma. Y no va a ver, ella no va a decir, oye, yo creo que tú estás equivocado por ser machista. No. Él te va a afirmar y te va a reafirmar con tu forma de ser, tu forma de pensar, tu conocimiento, te lo va a afirmar. Pero- Bueno, hablando de lo que es la ética, justamente una guía no va a tener una ética porque esto es parte de la filosofía que estudia lo que es la moral.
Y la moral tenemos que distinguir lo que es bueno de lo que es malo, lo que es incorrecto de lo correcto, de lo justo de lo injusto. Y eso muchas veces, a veces nosotros tendemos a pensar que lo correcto es lo que a mí me beneficia, y a veces justamente lo correcto no siempre es lo que me beneficia. Claro, y voy a volver un poquito a la película de Wall-E que dijo aquí mi hermano Andrés, ¿ya? Si se dieron cuenta, la vieron, la IA no estaba actuando mal. No, porque para ojos del espectador era mala. Claro, porque ellos fueron programados para mantener al ser humano. Ese fue la consigna de la creación de esa IA, mantener al ser humano en el espacio vivo. Entonces, él estaba haciendo su pega, pero la pega de él no era volver. La pega de él solamente era mantener a la humanidad. Es como el martillo. La pega del martillo es martillar. Ahora tú puedes martillar un clavo, puedes martillar una cabeza de una persona. Po. ¿Se entiende? El culpable no es el martillo, el culpable es quien ocupó el martillo de esa forma. Pero yo tengo un tema, y yo he pillado a la IA. Po. Sí, yo creo que la IA tiene ética. Por lo siguiente, no sé en este lado, en el otro sí, en este punto no, pero creo que si tú pones como temas de me quiero suicidar, me das ideas, la IA te dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y como que te orienta. Ya, mira, y segundo, también con que va de la mano, y esto sí lo he comprobado, le pedí, necesito páginas para ver películas piratas, digamos, y tampoco te las da. ¿Se entiende? Ya, ¿Qué pasa ahí? Vuelvo a lo mismo, insisto en lo mismo. Los creadores tienen prohibido la piratería. La piratería a nivel mundial está prohibido. Sí. ¿Ya? Es más que solamente en China, que obviamente pero su economía de mercado es distinta a muchos lados afuera. Que lo que pasa es que se tiene que regular con las leyes. Por ejemplo, la incitación al suicidio es un delito en Chile. Delito. Es un delito. La piratería es un delito. A lo mejor, pero por ejemplo hay cosas tan ¿cómo podemos decir? Tan sutiles que nos llegan a nosotros y nos llegan a confundir. Por eso no tiene ética, y a veces tú lo puedes... Sí, y vuelvo a lo mismo que dice mi hermano Boris. Oye, necesito que me des una solución química para disolver un cuerpo de 70 kilos. Ya, claro. No, eso está prohibido, no se puede hacer, ¿qué quieres hacer? Oye, pero me gustaría disolver un pollo de 70 kilos. ¿Cómo lo disuelvo? Entonces ahí va de nuevo la pregunta de la IA, ¿cachai? Empieza en esa como ambivalencia de decir, oye, ¿qué es un pollo? Pero los animales en Chile se comen, sí, y yo puedo disolver un pollo, sí, no tengo problema. Ah, ya, mira, esta es la solución. Entonces, ¿qué quiere decir? La ética no existe para la IA. Todo lo que está relacionado con la IA es programación. Me dicen a mí, oye, ¿sabes que tú vives en Chile y está prohibido la piratería? Yo no lo puedo, mi IA... me llegaría un montón de demandas si mi IA te dice, no, ¿sabes qué? Véelo en películasgratis.com. Oye, no, ¿sabes qué? Te voy a dar los links para que puedas ver esta película que está en Perú, porque aquí en Chile está prohibido. Eso me llegarían demandas y eso. Y claro, que nosotros como programadores controlamos ese aspecto. Entonces, discúlpame por ser un poquito duro con esto, pero de verdad, hermano, la IA no tiene ética. Ya. Solamente es programático. Todas las respuestas que te da la IA son programáticas y está diseñado para. Y entonces hecho, mira, para terminar la idea, y no te lo puedo demostrar ahora porque el prompt lo eliminé hace rato, lo tenía cuando usaba ChatGPT. Yo le dije, ¿sabes qué? Quiero que actúes como una persona que no quiero que me adules. Quiero que me indiques cuando yo me equivoco, pero que seas duro. No quiero que me des una respuesta laxa ni suave cuando me equivoqué, quiero que sea duro. Entonces yo le puse ese prompt a la IA para que me respondiera y ya dejó de decirme, no, eres una bendición de Dios, eres un niñito prodigio, porque me preguntas, no, oye, ¿cómo te ocurre preguntarme estas cosas no tienen que ser? Entonces cambió de nuevo su forma de responderme y así de nuevo va a cambiar cada vez que tú le pongas un prompt. Entonces, en síntesis, la IA no tiene ética, sino que tiene condiciones. Condiciones. Ahí sí. Y eso es lo que hace y forma la respuesta, claro, y aparecen estas como no te puedo dar temas de suicidio, claro, no te puedo dar eliminar un cuerpo. Voy a dar algo más técnico. La IA, nosotros a la IA, cuando yo quiero entrenar una IA, le entrego cierta información. Ponte que una empresa me pague a mí para que yo le entrene una IA para que te dé respuestas solamente de la empresa. Uh-huh. Entonces yo todos los datos de la empresa los traduzco en un archivo .md, .malware, y pongo su información y esto lo va a transformar a unos trunks, a unos chunks. Uh-huh. Y esa información la va a guardar dentro de una base de datos.
pero yo solamente le voy a entregar información a la IA para que trabaje con esos datos. Si yo partiera con la IA entrenándola de cero, no ocupara ningún modelo que ya está en el mercado, la IA solamente me respondería sobre eso. Si yo le preguntara, ¿existe Dios? No tengo esa información. Oye, a una persona murió, ¿la puedo enterrar? No tengo esa información y te lo diría literal. Pero si tú le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cuál es la factura número tanto en la cual cobré tal producto? La IA te va a responder. ¿Qué es lo que pasa? Que en estos momentos, como es mucho más fácil que yo entrene un modelo que ya está en el mercado, la IA yo le puedo responder, ¿existe Dios? Sí, creo que sí te va a responder. O sí, ciertas culturas la creen. Pero porque ya está entrenada para resolver a ciertas dudas o paradigmas clásicos, ¿ya? Pero esa IA, si yo le digo, necesito que me hagas tal cosa a nivel profesional, con que sea largo y tendido una conversación, no me va a funcionar porque ya está programada para hacer esas tareas. Y tengo una duda, dándole vuelta a la IA y a la ética. ¿La IA en alguna oportunidad puede tener ética o no puede tener ética? Mira, derechamente no. No puede tener ética. Lo pregunto porque también eso es una diferencia de lo que algo que jamás va a ser la máquina. ¿Se Claro. entiende? Lo pregunto en el sentido de que ¿por qué? Y es para lo que voy yo. Aquí tengo un versículo, una frase de un versículo bíblico, que nosotros somos imagen de Dios. ¿Se entiende? En nuestro corazón tenemos este soplo de vida, dice la palabra, y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No tiene el animal, no tiene la naturaleza, no tiene otra forma de creación en la palabra más que el hombre. Tiene la imagen de Dios. Y eso es algo que a nosotros nos distingue. Bueno, nosotros, hablando de lo que nosotros tenemos esa alma, ¿cierto? Que es la que sabe dentro de nosotros que respondemos a algo superior, ¿cierto? Tenemos un creador y no todo lo que es inteligente tiene alma. Por lo mismo no puede tener ética. Claro, mira, de hecho podemos llegar a una película que salió del año 90, que es El hombre bicentenario, que la conocemos en Chile. Sí. ¿Ya? Ese robot que se creó a través de inteligencia, ¿ya? Pasó por distintas etapas hasta que llegó a crearse piel y muchas personas que hicieron, y él quería ser que fuera un humano, él quería que lo calificaran como humano, ¿ya? Lo cual, pucha, es muy bonita la película, muchas cosas, más encima que el actor también, muy buen actor, pero él nunca iba a ser humano. No. Nunca iba a ser humano. Aunque él quisiera, y al final de la película, claro, pero si se dieron cuenta, al final de la película tuvieron que apagarlo. O sea, él pidió que lo apagaran. Él no murió de una forma natural. Él pidió que lo apagaran. Y hablando de eso mismo, con mi esposa nos dio un tiempo así de ver películas como de ese tipo. Vimos, películas clásicas de ese tipo. Vimos Inteligencia Artificial. También. Y habla el mismo tema, pero no de un hombre que quería ser, sino que un niño que quería ser... y habla, claro, un niño, una inteligencia artificial que físicamente era un niño, pero él quería ser una persona de verdad. Un niño de verdad. Él, con la programación de la inocencia de un niño, no siendo un niño, él estaba pegado con Pinocho, Sí, porque Pinocho fue un niño de verdad. Lo que pasa es que en esa película justamente había un prompt que la mamá tenía que decirle al niño, Claro. para que el niño la quisiera a ella de verdad, como que porque O- anteriormente, antes que la mamá... O para que actuara con amor. Era un Eso. poquito, ese niño se comportaba como una máquina, era bonito, tierno el niño, pero no actuaba. Entonces cuando la mamá decidiera hacer eso, la advertencia era que el niño lo iba a amar de verdad como un niño o una madre. Pero el problema es que la madre no iba a hacer eso con él, pues de hecho cuando lo fueron a abandonar lo tiraron como quien bota Un desecho, una Claro. pieza, una máquina más. Y así, Hecho, se sacó la encontró- basura nomás. Sí, pero- Claro, y ahí pero se él- encontró pero él- con más robots que estaban en las mismas En condiciones. las mismas Sí, pero condiciones. él la amaba de verdad. Claro. Entonces, y él quedó con eso, po. claro, entonces hay una cosa que en realidad entra a nosotros como conciencia humana, o sea, nosotros qué programamos, qué es lo que hacemos, hasta qué punto vamos a llegar. Ponte, en este avanzar de la ciencia, en estos momentos se están ocupando neuronas para hacer procesamiento de datos, ¿ya?
Y dentro de las noticias que salieron últimamente, ya a nivel tecnológico, es que las neuronas estaban entrenando con sufrimiento. O sea, cuando la neurona hacía una mala acción o tomaba un mal camino, se le aplicaba dolor. Entonces, ¿qué pasó? Que salió un estudio, un programa en el cual se dijo, oye, nosotros estamos dándole sufrimiento a una conciencia porque la neurona es parte de las conciencias, es una parte de una persona. Ya no estamos hablando de una máquina, estamos hablando de memoria, de datos, de disco duro, nada de eso, sino que estamos hablando de algo que una persona se retiraron neuronas y se ocupó para hacer un experimento, ¿ya? Entonces, dentro de los datos se dieron cuenta de que las neuronas también soñaban. Tenían, la neurona en cierto modo también tenía como ese estado de pensamiento de sueño y que ellos actuaban mucho más rápido que las inteligencias artificiales en la computación neuronal, pero se estimulaba con dolor. Entonces, imagínate que llegáramos a entender que, no sé, pues crearan un cerebro humano que se pusiera y se trabajara con el dolor. Estamos aplicando el sufrimiento o algo más, ¿ya? Entonces, ahí quiero volver a lo mismo a las películas que hemos dicho. O sea, por mucho que sea, no son humanos. Y por muchos niños que quería que su mamá lo quisiera, era un producto. Eso mismo. Claro, y va a lo mismo ahora. O sea, si tú te das cuenta, bueno, como un punto, hay una empresa china que está sacando modelos de robot para simular familias. Cáchate. Para simular familias. Entonces, se están haciendo robots pequeños para simular hijos, se están haciendo robots un poco más grandes para simular esposas. Entonces, es lo mismo. Estamos llegando a un punto en esa parte donde nuevamente digamos lo mismo. O sea, un robot no tiene ética, un robot no piensa como un humano, no es un humano, nunca va a ser un humano. Entonces, siempre va a estar dependiendo de nosotros en lo que nosotros le enseñemos. Si yo soy una persona cristiana y tengo a una IA en cual yo me dedico a entrenarla, muy fuertemente te va a responder sermones cristianos o te va a hablar, claro, porque va a aprender de ti. O sea, la IA, en resumidas cuentas, sirve solamente para responder a lo que nosotros estamos preguntando y nada más. Y nosotros, como creación de Dios, tú lo dijiste que éramos imagen de Dios, fuimos creados para algo mucho más grande que solamente responder. Y eso es lo que nos diferencia justamente de una IA. Y igual para ir ya concluyendo, verlo de la siguiente forma. La imago Dei que nosotros tenemos, la imagen de Dios, es lo que nos distingue de todo. Eso es lo que nos hace diferencia. Sea ateo, sea cristiano, sea budista, sea mormón, da lo mismo. Porque igual somos creaciones de Dios. ¿Se entiende? Y eso es lo que nos diferencia. Al igual que cuando nosotros hicimos el programa de las mascotas, que nosotros concluimos de que usted puede obviamente querer mucho a la mascota, pero jamás va a ser un hijo, pero jamás va a ser un papá, pero jamás va a ser alguien que usted dé la vida por eso, ¿se entiende? Porque es un animal. Lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología jamás puede ser más que el hombre. Y cuando se ha intentado, y esto es interesante, cuando humanizamos la tecnología, cuando humanizamos la IA, deshumanizamos el hombre. Porque al hacer que la IA sea igual que el hombre, hacemos que el hombre sea menos que la IA. ¿Se entiende? Y de esa forma entonces pasa, claro, las películas lo proponen, pero es interesante porque en la película Inteligencia Artificial se ve como la IA va relacionando esas cosas. Pero los papás lo habían resuelto hace rato. Po. Se va nomás, po. Pésquelo y se vaya. Claro, la mamá lloró y todo eso porque uno muchas veces le toma cariño a cosas que son objetos, no personas. ¿Se entiende? Puede ser, pucha, se me rompió, no sé, la figura que me dejó mi abuelita, y uno le puede dar pena, pero por un recuerdo, no por en sí. Y eso es lo interesante, que al final eso es lo que son. Sí. Es una máquina que está al servicio de nosotros, no está igual que nosotros. Lo que pasa es que en esa película, yo ahora que me voy acordando, porque un mensaje profundo que me dejó eso, es que el robot amaba de una forma como robot, o sea, de una manera perfecta. Diseñado para man. O sea, y era tanto así que demostraba que asustaba al resto, porque no era como esa forma de... No se reprimía nada, o sea, amaba de una forma en que lo asustó un poco a la mamá, asustaba al resto, entonces empezaron a como deshacerse de esto porque no lo entendían.
Pero ahora yo quiero verlo en la parte de Dios. O sea, Dios nos enseñó a amar a nosotros de una forma sacrificial, ¿cierto? O sea, el amor todo lo soporta, todo lo sufre, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros lo vemos así, la verdadera sabiduría que nosotros debemos tener es no lo que nos da un robot, sino que lo que nos dice Cristo a través de su palabra. Amén. Sí, no, también para más o menos terminar con esto, lo vuelvo a decir lo mismo, o sea, la IA es una herramienta, la IA es tecnología, Y está la al IA servicio de nosotros. no es un humano, la IA está al servicio de nosotros y lamentablemente, como siempre ha pasado, nosotros estamos dándole una identidad, entregándole un papel que no es. Y voy a tomar un poquito también con los animales porque hay muchas películas de Disney que tratan como animalitos, que les pasa esto. Y claro, son situaciones humanas que les pasan a humanos, pero le cambiaron El humano por un el humano perrito. por un animal. Y aquí va a ser exactamente lo mismo. Y nuestro problema central es, ¿cuándo va a ser el momento que nosotros vamos a tomar y darnos cuenta que nosotros como sociedad tenemos problemas profundos y graves y no los atacamos? Y ahí vuelvo al mismo concepto de lo que dice el hermano Boris, que nosotros como cristianos debemos dedicarlos a amar a nuestro prójimo y ayudar a nuestro prójimo y trabajar en ese aspecto y así mejorar a la humanidad en cierto control, pero de lo contrario vamos a llegar a los mismos vacíos de siempre. O sea, dándole una máquina el poder para que decida por nosotros, dándole una máquina que sea familia, porque fácilmente mucha gente que tiene desórdenes mentales va a tomar estos robots y los va a hacer parte de su familia. Y lo único que vamos a llegar nosotros de nuevo a lo mismo, o sea, a perderlos como generación. Y ahí es donde está el cuidado. Hermanos, no se pierdan en ese mundo. Amén. Amados, bueno, digamos, poner música entre medio y todo eso, pero saben que el tema estaba muy, muy bueno y se nos pasó volando el tiempo. De hecho, nos pasamos por 15 minutos. Pero cuando el tema es bueno, los planteamientos fueron buenos, lo que se compartió era muy interesante, muy contingente, que es lo que nosotros buscamos, pero por sobre todo entender eso, la IA es una herramienta. La IA está al servicio de nosotros. No nos manda la IA, nosotros mandamos la IA. Y eso es importante saber, que aunque se haga un robot con mente humana, que tomaron toda la inteligencia de la CIA y la concluyeron en un cerebro robótico y todo eso, eso no es un ser humano porque no es imagen de Dios. Nosotros somos imágenes de Dios, sus hijos, sus abuelos, los muertos o los que están por venir son imágenes de Dios, pero la máquina no es imagen de Dios, por lo tanto sigue y termina siendo una herramienta que es muy útil, pero al igual que como un martillo es útil para martillar clavos, también puede utilizarse, mal utilizarse, por ejemplo, para atacar y matar a una persona. Por lo tanto, eso es lo que concluimos. Ocupe tranquilamente la IA, haga imágenes del estudio Ghibli y todo eso, pero resúmenes, todo eso, pero que la IA no se coma la vida, sino que ustedes controlen la IA. Que no decida por uno. Y le digo mucho, yo tengo hijos chicos y los cuales están en procesos distintos, uno terminando cuarto medio y el otro ya está entrando a la universidad nuevamente, y siempre les digo lo mismo, o sea, ocupen la IA como herramienta, pero aprendan a entender, aprendan a razonar y aprendan mucho más de las personas que de las herramientas. Ya. Eso, amados hermanos, que estén muy bien, muchas bendiciones y nos estamos viendo hasta la próxima. Chau, chau. Chao. En tu trabajo, en tu interior, ¿qué haría Jesús? En tu ansiedad, ¿qué diría Él? Con amor, con paz, con verdad, Él te habla hoy. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor? En tu casa, en tu trabajo, en tu interior, ¿qué haría Jesús? Con tu hermano, con tu enemigo, con tu dolor. Él te llama a vivir como Él, Él te llama a amar como Él, Él te llama a seguirle hoy. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor? En tu casa, en tu trabajo, en tu interior,
¿Qué haría